Muy buenas, ¿qué tal? Hoy se ha presentado el recorrido del Giro de Italia 2025, por fin, porque se ha hecho esperar, ha habido retraso en la presentación, pero ya por fin lo tenemos y toca, evidentemente, echarle un primer vistazo, ¿no?, a lo que es la carrera italiana. Habrá muchísimo tiempo por delante para analizarlo en detalle, profundamente, pero bueno, por el momento hay que ver un poco lo que son los perfiles de estas etapas, qué nos puede esperar. Y sí, vais a ver este vídeo el martes, lo estoy grabando el lunes, que es cuando ha salido, pero bueno, ya por cuestión de tiempos. Igualmente, el recorrido del Giro de Italia, que lo tenemos ya por aquí, que va a tener las tres primeras etapas en Albania y además un inicio, la verdad, bastante interesante, que puede ser exigente. Y aquí tenemos la primera etapa entre Durazzo y Tirana, que nos va a dejar 164 kilómetros con el siguiente perfil, y vemos ya un terreno complicado, ¿no?, sobre todo en esa zona final, etapa de media montaña, con una cota de segunda y dos de tercera en este tramo final. Estamos hablando de un circuito, ese doble paso que van a tener, y que, bueno, ya nos puede dejar un inicio muy interesante, ¿no?, lógicamente, pensando en conseguir esa primera maglia rosa y en, bueno, sobre todo que pueda llegar a ver incluso alguna diferencia, ¿no?, entre los hombres de la clasificación general, si no estás muy bien colocado, aunque, bueno, quedan todavía desde que se corona esa ascensión prácticamente 12 kilómetros hasta línea de meta. Sí que siempre algún movimiento puede llegar a sorprender si no estás muy bien colocado, así que creo que es ya una primera etapa bastante interesante para buscar esa primera maglia rosa, como digo, y que, bueno, habrá que estar muy atentos, desde luego, pensando en los hombres de la general, ¿no? Y va a haber muchísima tensión. La segunda jornada con una crono de 13,7 kilómetros que tiene una subida en medio que, bueno, que se puede hacer desde luego muy exigente, pero no deja de ser una crono al fin y al cabo únicamente de 13 kilómetros. Pero primeras diferencias que vamos a tener ya aquí sí o sí entre los hombres de la general, así que van a tener que estar en plenitud desde el primer momento, porque una crono de 13 kilómetros con una subida en medio, sea más menos exigente, y aunque estén solo en el segundo día de carrera, no se pueden permitir el lujo de llegar un poquito justos de forma, ¿no?, pensando ya en esta crono que se puede ir mucho tiempo. Por su parte, la tercera y última etapa en Albania, 160 kilómetros y un recorrido otra vez muy interesante, con una cota de segunda categoría, pero que se corona a prácticamente 40 kilómetros de línea de meta. Sí que es verdad que son 10,7 kilómetros al 7,4% de pendiente media, que es una subida exigente, que puede dar bastante juego y que alguien podría llegar a intentarlo. Pero bueno, quedando todavía tantos kilómetros hasta meta, creo que no vamos a ver nada, ¿no? Para la fuga puede ser una muy buena oportunidad, para esos puntos de la montaña, para que alguien quizá intente alguna locura, pero pensando en la general, me parecería raro que alguien se moviese, ¿no? Siempre se puede intentar liar, pero no creo que vaya a ser lo que vaya a ocurrir. Jornada 4, como veis, día 13 de mayo, ya hay ese salto, esa jornada de descanso por el traslado evidente, y ya nos vamos a Italia con una jornada entre Alberobello y Lecce, 187 kilómetros, jornada llana de transición, una cota de cuarta categoría al inicio, pero bueno, jornada para los sprinters, y puede que la primera llegada al sprint, ¿no?, pueden tener la 1 y la 3. Puede llegar también la etapa al sprint, pero es un terreno mucho más complicado, pueden sufrir algunos sprinters y quedarse descolgados. Entonces, bueno, podría ser esta jornada 4 la primera oportunidad para ellos. A partir de ahí, la quinta etapa sí que es un terreno mucho más quebrado al final, que puede provocar incluso algún movimiento. Esa zona, como vemos, de repechos, que si hay una fuga por delante tiene una ligera ventaja y no hay mucho entendimiento, pues un terreno así le puede dar muchas alas, ¿no?, y desde luego una mayor oportunidad. Pero bueno, lo mismo, una jornada que en principio podría ser al sprint, pero con un final, bueno, un poquito más quebrado. De ahí nos vamos a la sexta etapa, otra jornada tranquila y que debería llegar al sprint, pero con un terreno también exigente de inicio. Empiezan subiendo ya directamente y luego con una cota de segunda y otra de tercera. La escapada todavía yo creo que no va a tener oportunidades aquí. Habrá una fuga, tienen un terreno muy interesante por delante también para probarlo,
pero yo creo que deberíamos tener un control muy claro, ¿no?, por parte de los equipos de los sprinters. A partir de ahí, jornada 7, primera etapa de montaña como tal, diría, de este Giro de Italia, entre Castel di Sangro y Tagliacozzo, que estamos hablando de una subida final de 12,6 kilómetros al 5,4% de pendiente media, máximas del 14, sobre todo. Se ve claramente en el perfil como esos últimos kilómetros, si me deja enseñarlo la página del Giro, esos últimos kilómetros son mucho más empinados, más exigentes, ¿no? Y ahí es donde seguramente podamos ver algún movimiento, ¿no? Yo creo que es el primer test serio para los hombres de la general esta séptima etapa para cerrar la primera semana. Tienen un terreno también duro por delante, vemos una cota de tercera y de segunda categoría y bueno, una subida que nos dará las primeras diferencias reales, un poco el primer vistazo seguramente a la clasificación general, porque la etapa 3, como hemos visto, ese puerto queda a casi 40 kilómetros de meta y se me hace complicado pensar que haya algún movimiento, más aún sin estar Pogačar en carrera, que es el que podría hacer alguna locura, pero pensando en los demás creo que un poco tendremos que esperar hasta el séptimo día para tener una visión más general realmente de cómo están las fuerzas, ¿no?, entre los hombres más importantes de la carrera y que, bueno, tienen desgaste previo importante. Estamos hablando también de 168 kilómetros, tampoco es una etapa especialmente corta, aunque no es de las más largas, pero bueno, una jornada que puede dar ya mucho de qué hablar. Octava etapa, que nos vamos con un recorrido otra vez muy quebrado, y yo creo que viniendo de la primera etapa de montaña, la fuga puede tener una gran oportunidad hoy, ¿no? Seguramente el pelotón se haya desgastado más y al ser un terreno tan exigente, sube y baja constante, lo vemos ahí con dos cotas de tercera, una de primera categoría y una de cuarta ya al final. Además, estamos hablando de 197 kilómetros, es un kilometraje bastante elevado, ¿no? Y bueno, con un terreno tan exigente, viniendo de una etapa de montaña, creo que puede ser interesante, no tanto para la clasificación general, que al final en este tipo de recorridos pues también puede haber en cierto momento algún movimiento y que se piquen algunos segundos, algún corte en el grupo, pero yo creo que sobre todo es una etapa propicia para la escapada. A partir de ahí nos movemos ya a la novena etapa, que también tiene un terreno quebrado, 181 kilómetros, muy exigente, sobre todo con estos sectores que tenemos al final. Ya se anunció también, ¿no?, que iba a tener también el Giro de Italia esta etapa. Y bueno, creo que va a ser súper interesante lo que ocurra ahí entre Gubbio y Siena, con esos sectores, bueno, más estilo gravel, ¿no?, como ya sabemos, y que, bueno, que se está poniendo un poquito de moda también últimamente, pero bueno, creo que va a ser muy interesante. Hay varios sectores al inicio, esos tres primeros que son bastante largos. Luego al final ya son cortitos, pero bueno, es sube y baja, etapa sobre todo que tiene este aliciente, como ya la vimos en el Tour, ya la hemos visto en el Giro de Italia en otras ocasiones y bueno, dependerá un poco también de la climatología, será muy importante, de cómo esté la general en ese momento y sobre todo pues de la ambición que tengan los propios corredores y los equipos, pero puede ser una etapa muy movida y en la que puede haber sorpresas y a más de uno se le puede ir la carrera en un día como el de hoy. A partir de ahí nos vamos a la décima etapa, 28,6 kilómetros de contrarreloj, que también esta sí que sí va a ser decisiva, ¿no? Tiene 2 puntos cronometrados en medio de la etapa, pero esta crono va a marcar completamente lo que van a ser esa segunda y sobre todo la tercera semana, las tácticas de cada uno. Ya tendremos un líder importante seguramente en la general, ya tendremos algunas diferencias entre ellos y esta va a ser una etapa en la que todos saben que tienen que estar en su mejor condición, que no pueden fallar, porque en una crono de casi 30 kilómetros se te puede ir un mundo, ¿no? Entonces creo que va a ser uno de esos días clave de la carrera. A partir de ahí, etapa 11 por delante también. Recorrido interesante, hablamos de 185 kilómetros, pero bueno, la página del Giro va como va. 185 kilómetros entre Viareggio y Castelnuovo Nemonti,
que, bueno, la verdad es que es una etapa en la que sí que creo que puede haber alguna diferencia entre los hombres de la general, ¿no? Ya empieza a haber mucho más desgaste en las piernas, tenemos ese puerto de primera categoría, que además es durísimo, 14,2 kilómetros al 8,7 de media y rampas máximas del 19, ¿no? Que es una pared, es una ascensión increíblemente dura, es San Pellegrino, y a partir de ahí esas dos cotas de segunda categoría también con rampas máximas del 12%, que creo que es lo que puede marcar la diferencia y seguramente algún ataque, ¿no? Entre los hombres de la general. Se corona a prácticamente 5 kilómetros de línea de meta, ¿no? Y teniendo rampas hasta el 12%, pues algún movimiento se puede ver seguro. Tiene una subida muy exigente antes y creo que es otro día en el que podemos ver diferencias entre los hombres de la general. Etapa 12, 172 kilómetros entre Modena y Viadana, que bueno, debería ser de transición para los sprinters después de unas jornadas ya exigentes y por esa lucha en la general. Etapa 13, Rovigo-Vicenza, 180 kilómetros también con un final que puede ser interesante con esas cotas de cuarta categoría, acaba picando hacia arriba, entonces, bueno, algún corredor explosivo puede tener bastantes opciones, es una etapa en la que en el Giro suele tener victoria en la fuga este tipo de escenarios y que creo que, bueno, entre los hombres de la general no deberíamos ver diferencias, la verdad, se debería llegar en grupo, pero bueno, igualmente también nos puede dar un final de etapa interesante, ¿no? Con esas ascensiones de cuarta categoría, aunque no debería dar mucho más de sí. Mientras que en la etapa 14 entre Treviso y Nova Gorica, que, bueno, la página del Giro haciendo de las suyas una vez más, pero como veis, 186 kilómetros, un recorrido bastante similar, ¿no? Además acaba en Eslovenia esta etapa, seguramente le hará bastante ilusión a Roglic, no creo que tenga opción de victoria lógicamente el esloveno, pero bueno, tendrá muchísimo público allí, eso es evidente, y una etapa muy similar a la anterior, con un recorrido en el que podríamos ver una llegada al sprint, alguien que en esas ascensiones de cuartas se intente mover, no creo que la fuga tenga realmente opciones, así que bueno, más allá de esto, jornada un poco de transición antes de afrontar el último bloque de la carrera, que sí que va a ser muy exigente, que sí que va a marcar realmente las diferencias, y es donde vamos a ver quién se lleva finalmente este Giro de Italia. Etapa 15 entre Fiume Veneto y Asiago, 214 kilómetros, muy larga la etapa y encima, pues bueno, también muy exigente con ese paso por el Monte Grappa, 25 kilómetros al 5,8 de media, máximas del 11, subida mítica ya conocidas también por todo el mundo, y bueno, luego tiene otra ascensión ahí de 16,3 al 5,5, máximas del 9, que bueno, está un poco lejos de línea de meta para probar realmente algún movimiento, pero teniendo el Monte Grappa antes y estando ya en la 15ª etapa se puede probar algo, ¿no? No creo que sea tampoco el final más propicio para que veamos muchos movimientos entre los hombres de la general, sobre todo porque quedan muchos kilómetros todavía hasta meta, pero si alguien se atreve a endurecer la carrera, a moverse, es una de esas etapas en las que se puede enterrar a alguno de tus rivales, tienen mucho terreno todavía por delante y la minutada que les puede caer si han perdido simplemente unos pocos segundos coronando es enorme, ¿no? Entonces creo que es uno de esos días en los que también tener algún corredor por delante es crucial, creo que la fuga puede tener muchísimas opciones hoy, pero sobre todo viendo ese tramo final de la etapa, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que es un recorrido fundamental para estar bien armado, ¿no? A nivel estratégico. Etapa 16 entre Piazzola, Sulbrenta y San Valentino, 199 kilómetros, otra etapa muy larga y una de las etapas reinas también de este Giro de Italia, con ese final en una subida en San Valentino de 17,4 kilómetros al 6,4 de media, máximas del 14%. Y luego además con otras dos ascensiones de primera categoría, una de segunda y otra de tercera antes de esto. Santa Bárbara es el puerto que van a ascender justo antes, ¿no? Y que bueno, que esta sí que es una etapa en la que podemos ver diferencias importantes, en la que se puede llegar a sentenciar el Giro de Italia, ¿no? Y en la que va a ser crucial tener buenas piernas, una de las etapas yo creo en las que más dureza se va a poner en la carrera y en la que los hombres de la general pues más atentos van a tener que estar, ¿no? Así que yo creo que esta etapa 16 va a ser una de las que va a decidir el Giro de Italia sin duda alguna, porque luego tampoco queda muchísimo más terreno
más allá de esto, ¿no? Etapa 17, 154 kilómetros entre San Michel al-Adís y Bormio, que bueno, también es durísimo este recorrido. Una cota de segunda categoría, otra de primera, que es nada más ni nada menos que el Mortirolo, 12,6 kilómetros al 7,6 de media, 16 de máxima, y luego una subidita final de tercera categoría, que bueno, no es el final más exigente, ¿no? Teniendo esas dos subidas y sobre todo el Mortirolo, pues parece que poniendo luego todo ese tramo hasta la línea de meta es un poco desperdiciar el recorrido, desperdiciar el puerto, pero no deja de ser una etapa en la que se puede destrozar la carrera de lejos, ¿no? Y creo que es uno de esos días en los que si vemos acción va a ser en el Mortirolo y a partir de ahí ese kilometraje hasta la línea de meta, pues un sálvese quien pueda, a ver cómo se han movido estratégicamente los equipos y hacer muchas diferencias en ese terreno porque realmente le va a faltar, ¿no? Otra ascensión después del Mortirolo. Etapa 17, que es la que acabamos de comentar, y a partir de ahí la jornada 18 entre Morbeño y Cesano Maderno, 144 kilómetros. Después de todos estos días de dureza llega la calma, llega una nueva oportunidad para los sprinters, zona para sumar puntos de la montaña al inicio, con esa cota de segunda y las dos de tercera, pero creo que es un día para recuperar la calma en el pelotón después de toda la exigencia que llevamos acumulada y que los sprinters pueden tener una de sus últimas oportunidades. A partir de ahí, 19ª etapa entre Biela y Champoluc, 166 kilómetros. Otra de las etapas reinas, por no decir directamente que esta es la etapa reina del Giro de Italia, como veis, durísima. Tiene esa subida final de 9,5 kilómetros al 4,5 de media, pero con rampas del 11%, una subida de segunda categoría, pero sobre todo es el terreno que tienen antes. Como veis, desde el primer momento ya empiezan saliendo y creo sinceramente que puede ser la etapa reina del Giro. Muchísimo, pero muchísimo desnivel acumulado, exigencia desde salida ya con una cota de tercera categoría para marcar una fuga con corredores top, con grandes escaladores, meter gregarios delante y que, bueno, en función de cómo esté la carrera, pues lógicamente podemos ver un destrozo desde esa segunda ascensión, desde ese primer puerto de primera categoría, y a partir de ahí que cada uno juegue sus cartas como puedan, sobre todo con muchísimo desgaste ya en las piernas, ¿no? Por la altura de la carrera en la que estamos. Así que, bueno, creo que será uno de esos días clave también de la carrera, esa 19ª etapa. Y la última, la etapa 20, con ese final en Sestriere, con salida en Bergs, bueno, que es una pasada, lógicamente, el final de etapa, con ese Col de la Finestre cerquita de meta, la verdad. Se corona a poco más de 25 kilómetros de línea de meta el Col de la Finestre, 18,5 kilómetros al 9,2%, 14% de pendiente máxima, con esa zona también de este rato en la subida ya más que conocida. Y luego ese final en Sestriere, ya tercera categoría la subida, pero bueno, un día clave, se va a dejar todo para el Col de la Finestre y creo que es una gran noticia, la verdad, que vuelva esta subida al Giro de Italia y sobre todo que el Col de la Finestre vaya a estar en la 20ª etapa del Giro de Italia y a solo 25 kilómetros de línea de meta va a decidir completamente la carrera. Creo que es un acierto total por parte de la organización poner el Col de la Finestre a esa distancia de meta en este momento de la carrera. Y bueno, una subida mítica que siempre deja grandes luchas, que es exageradamente dura y que, bueno, ya con el desgaste que van a tener, van a estar todos muy al límite, ¿no? Y una subida como esta, pues puede marcar completamente la diferencia y podemos ver distancias abismales, ¿no? Entre unos y otros corredores. Así que, bueno, creo que no puede tener mejor final el Giro de Italia, no tiene tanta dureza acumulada como días previos, pero el Col de la Finestre no deja de ser una subida mítica que marca la diferencia. Y luego a partir de ahí la 21ª y última etapa con ese circuito en Roma, 141 kilómetros, bueno, con un circuito, como veis, que al final será una oportunidad para los sprinters, como siempre habrá alguien que intente sorprender, pero tendrán ahí su última
oportunidad. Y bueno, dejadme evidentemente en los comentarios cómo veis este Giro de Italia. Habrá tiempo, como he dicho al principio, para analizarlo en detalle y con muchísima calma. Todavía queda bastante para ese Giro de Italia. Así que bueno, creo que es un recorrido, la verdad, muy interesante, con dos cronos individuales, con más de 40 kilómetros acumulados en total contra el crono, muchas etapas exigentes de media montaña en las que puede haber alguna diferencia y sobre todo la alta montaña del Giro, pues con etapones, con muchos puertos de entidad acumulados y sobre todo creo que con un final impresionante, ¿no? Creo que acierto total por parte del Giro de Italia de poner el Col de la Finestre en la 20ª etapa y además algo más de 40 kilómetros de crono acumulados. Así que bueno, se ha hecho de esperar este recorrido. Ha tardado, la verdad, pero creo que ha merecido la pena. Creo que es un recorrido muy bueno. También tendremos que comparar un poco, ¿no? Este recorrido del Giro con el del Tour y la Vuelta. Se podría hacer un poco esta comparativa, ¿no? A ver realmente cuál es el mejor de los tres o cuál es el más atractivo así a priori. Pero bueno, creo que el Giro de Italia ha acertado plenamente y tendremos una carrera impresionante, ¿no? Con la nómina de corredores que está saliendo y con este recorrido creo que la carrera puede ser bestial. Así que nada, estaremos como siempre aquí para analizar todo lo que ocurra. Y lo dicho, dejadme en los comentarios vuestras impresiones al respecto de este recorrido. Y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!